En la tarde con Cristina todo puede pasar. Es la tarde con Cristina, un balcón para mirar lo que pasa en Guadalajara, ella te lo va a contar. Con temas de actualidad y los mejores invitados. En la tele local todo queda conectado. Con temas de actualidad y los mejores invitados. En la tele local todo queda conectado. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos otro día más a la tarde con Cristina. En el programa de hoy vamos a hablar de muchísimos temas. Estaremos en la Mancomunidad Vega de Henares, hablaremos también de esa agenda de la Fundación Ibercaja con Ángela, que vais a poder disfrutar de todas esas actividades que hacen a lo largo de todo el año, esas próximas fechas en exposiciones y muchísimo más. Vamos a hablar de ello a lo largo del programa y estaremos además con Silvia Altabás hablando de medicina como todos los lunes. Todo esto y mucho más en el programa de hoy. Arrancamos. Arrancamos el programa de hoy. Tenemos con nosotros a nuestra primera invitada de hoy, a Verónica Arias, que ya está aquí en el plató. Muy buenas tardes, lo primero de todo, y bienvenida a la tarde con Cristina. Buenas tardes, Cristina. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de la esclerosis múltiple, que es una enfermedad que ahora mismo afecta a muchas personas pues a lo largo de toda la nación de España, y queremos hablar de tu caso en concreto porque eres un ejemplo para Castilla-La Mancha. Estuviste ya en varios medios hace 3 años con ese primer trasplante en Castilla-La Mancha de células madre. Queremos saber tu historia, queremos conocerla y queremos pues hablar un poco de todo lo que conlleva lo que es la esclerosis múltiple para aquellas personas que nos estén viendo, que acaben de ser diagnosticadas, que estén en proceso o que ya lleven muchísimos años con esta enfermedad, pues tengan esa charla, ¿no?, entre tú y yo, y puedan pues a través de ti pues sentirse identificados, saber que hay esperanza y que la vida no se acaba cuando te dan ese diagnóstico. Sí, bueno, a mí me diagnosticaron en 2017 y es verdad que tuve una evolución muy rápida. Era la esclerosis la que diagnostican a la mayoría de las personas, la remitente recurrente, pero iba evolucionando a pasos agigantados. Me pusieron 4 tratamientos distintos y seguía pues dándome brotes, seguía la enfermedad activa, hasta que decidieron hacerme el trasplante hace 3 años. Y ha sido un antes y un después, porque yo estaba en silla de ruedas y ahora con un bastón pues consigo manejarme. Es cierto que el cambio ha sido brutal, ha sido de ir, lo acabas de comentar, en una silla de ruedas a poder ir perfectamente con un bastón. Sí que me gustaría, antes de empezar a hablar de todo lo que ha sido el proceso, cómo fue esa operación, ¿cómo fue también anímicamente para ti el tener que pasar tan rápido por esas diferentes etapas lo que es la esclerosis múltiple? A ver, es cierto que es la enfermedad de las 1000 caras, a las personas se les presenta de diferentes maneras, aunque es verdad que hay rasgos comunes. Sí que me gustaría hablar de esos rasgos comunes para que las personas que no sepan lo que es puedan conocerlo, esas personas que nos estén viendo. Hombre, el rasgo común que hay es al principio el diagnóstico, que no saben qué te pasa, hasta que pues consiguen dar con la tecla, porque pueden, como tú has dicho, la enfermedad de las 1000 caras, pueden confundirlo con vértigos, en mi caso lo confundían con cervicalgia. Bueno, así yo la verdad que no tardé mucho en tener el diagnóstico y la verdad que claro, te parte ahí un poco la vida, porque normalmente te diagnostican siendo muy joven y en pleno crecimiento personal. Y bueno, pues nada, yo lo que sí que tuve mucha ayuda fue de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Guadalajara, a nivel, bueno, pues a nivel físico te ayudan con rehabilitación, la seguridad social, pero a nivel psicológico sí que hace falta terapia, porque la ansiedad entra y aparece y necesitas ayuda. Es cierto que al final es una enfermedad dura, porque es cierto que son brotes que acaban mermando tu capacidad de movimiento, son muchísimas las maneras en las que se manifiesta. Ese apoyo por parte de la asociación es muy importante, porque psicológicamente también es muy importante poder afrontar determinadas enfermedades, poder estar con personas también que tienen la misma enfermedad, que tienen pues sus casos concretos, sus días, y lo ponéis todo un poco en común gracias a esa asociación, gracias a esa ayuda psicológica que os dan. Para ti, ¿qué ha sido lo más complicado a lo largo de todo el proceso? Lo primero fue la aceptación.
La aceptación, porque bueno, cuando te dan un diagnóstico de este tipo, pues claro, pasas por las diferentes fases como un duelo. Y la aceptación fue lo más duro. Una vez que lo aceptas, pues ya es tener mucha fuerza de voluntad y que cuando te venga un brote, pues volver a tirar para adelante. Porque esto es una carrera de fondo. Desde luego. Sí. Es cierto que llega un momento en el que el neurólogo te dice, oye, mira, hay esta posibilidad, es verdad que es algo que no se ha hecho nunca en Castilla-La Mancha, vas a ser la primera persona que va a poder recibir ese trasplante de células madre. Te quiero preguntar desde dos momentos diferentes. El primero es, cuando te lo dicen, ¿cómo te preparas para ello? Porque al final no es lo mismo un tratamiento que ya se ha probado en diferentes pacientes a una persona que dice, oye, mira, es que vas a ser tú la primera. Y luego, ¿por qué has podido recibir ese tratamiento? Bueno, al principio cuando te lo dicen, dices, es la primera en Castilla-La Mancha, pero es verdad que lo estaban haciendo en Barcelona, o sea que no soy la primera en España a la que se lo hacían, entonces había datos que dices, bueno, esto puede salir bien. Y claro, dices, no me quedan más opciones, yo necesitaba ayuda para todo, para ir al baño, para ducharme, para hacerme el desayuno, todo. Entonces dices, adelante, si tengo esa posibilidad y va a haber una mejoría, pues ¿por qué no? Sí que es verdad que tenía mucha incertidumbre, mucho miedo, porque bueno, es un proceso duro, complicado, pero es que no había otra opción. Sí, si quería mejorar, no había otra opción. Estaba la opción de quedarme como estaba. Entonces dije, bueno, pues adelante, lo hacemos. ¿Y cómo fue el prepararte psicológicamente para esto? Porque es cierto que lo has comentado, al final es la única opción dentro de la situación que tenías en ese momento. Por un lado es, venga, vamos a apostar por ello porque puedo mejorar, hay datos que lo corroboran y es pues un camino que me puede llevar a estar mejor, ¿no? Pero por otro lado, claro, están esos miedos, y si no sale bien, voy a estar igual que estoy, voy a estar peor. ¿Cómo lo afrontaste? ¿Cómo te preparaste para esa operación? Pues yo es que siempre he sido muy valiente y digo, bueno, pues digo, esto tiene que salir bien. A ver, había ratos que te venías un poco abajo, sobre todo cuando tuve que recibir la quimioterapia porque había que vaciar la médula. Y claro, eso, pues perder el pelo, todas esas cosas, pues... Es complicado. Es difícil, sí. Pero bueno, al final, con ayuda de mi familia, que estuvieron ahí a pie de cañón, mis padres, mi padre, y bueno, pues al final sales adelante. Sí, tu padre, que le tenemos aquí entre bastidores, sí, escuchando la entrevista. Sí que me gustaría preguntarte cómo fue el postoperatorio, cómo fue luego ya el momento en el que dicen, oye, mira, es que ha salido bien y vas a poder volver a tener una vida normal. Bueno, no es posoperatorio así como tal, porque era autólogo, entonces a mí me las sacaron, las células madre, luego me las volvieron a poner y bueno, fue cuando empezabas a subir defensas. Ellos tampoco sabían a ciencia cierta el nivel que iba a tener de recuperación. Lo importante era que parase la enfermedad, porque era un reseteo completo del sistema inmunitario. Y bueno, pues ellos lo fueron viendo según fueron pasando los meses. Los médicos lo fueron viendo según iba pasando los meses, que yo iba cogiendo infecciones porque me tenía que inmunizar de todo. Me tuve que empezar a vacunar de todas las vacunas desde que nací. Y la esclerosis múltiple, cuando tú coges una infección grande, que haces fiebre, mucha fiebre, pues eso puede provocar un brote. Pues no tenía ningún brote. Sí, que al final ibas notando que no, que sí que a lo mejor empeoraba un poquito cuando tenía algo de fiebre, pero por mis lesiones previas al trasplante, y después vieron que no, que el trasplante había sido un éxito, porque no me ha dado un brote, vamos, y he cogido de todo. He cogido COVID, he cogido gripes, he cogido de todo y no he tenido brotes. ¿Cómo cambió tu vida a raíz de ya, pues después de todo ese proceso de todas esas infecciones, esas vacunas? Porque al final pues todos los que nos hemos puesto una vacuna sabemos que pasamos unos días un poco malos hasta que ya empiezas a volver a tomar el control de decir, pues mira, es que ya estoy divinamente y a pesar de determinadas cosas que se pueden tener, puedo hacer una vida plena. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo te sentiste? Pues yo estaba pletórica porque dices, madre mía, es que puedo andar. Puedo caminar,
otra vez. Entonces ahí fue cuando ya estaba en la cresta de la ola, me empecé a apuntar a senderismo, a marcha nórdica. Había un reto que hacen en Marcha Malo, que son rutas saludables, me apunté, me hice las 10. El año pasado también me las hice, llevo 2 años consecutivos, este año no lo he podido hacer por otros motivos, pero no porque no me pueda mover. Pero sí, andar y todo lo que pudiera moverme es como empecé a ver todo ahora. Dije, ya tengo otra vez movilidad. ¿Hay riesgo de que vuelva la enfermedad, la esclerosis? La esclerosis está ahí. La esclerosis no se cura, es una enfermedad crónica, no se cura a día de hoy. Puede aparecer en algún momento, pero bueno, a mí me dijeron los médicos que hay como 10 años en los que puedo estar protegida de brotes, pero estar está. Estar está ahí, sí, no se va a ir. Eso lo es que cierto. pasa es que no está activa, no está activa y ha habido lesiones que he remielinizado, o sea que ahí está. Mientras se quede como está. Mientras se quede así, estupendo. Eso es cierto es. que sí que me gustaría, Verónica, que hablases un poco para esas personas que quizás tienen esclerosis. Es verdad que al final es una enfermedad que se manifiesta de maneras muy diferentes, no todo el mundo ha tenido esa suerte, podríamos decirlo, de recibir esa operación, de poder volver a un estado en el que pueda hacer una vida normal, pero sí que es cierto que el proceso psicológico, el proceso físico, es el mismo prácticamente, todos pasáis por esos mismos momentos psicológicos, esos mismos días malos, muy malos. No sé qué mensaje le darías a esas personas que están en ese proceso, que están empezando con el proceso y tienen esos miedos de que no saber lo que les va a pasar. Bueno, pues que no pierdan la esperanza, que hay que ser muy positivos y levantarse cada mañana con la mayor fuerza que tengan, que aunque haya brotes, pues que se puede salir adelante. No todos los casos son iguales, claro, a mí me lo tuvieron que hacer, pero porque no respondía a ningún tratamiento. No todas las personas que tienen esclerosis múltiple son candidatos a trasplante. Tienes que tener unos criterios y dar, Sí, que que tus criterios sean acordes a poder tener ese trasplante, claro, y no otro tipo de tratamientos, que también los hay. Sí, ahí hay muchos tratamientos, cada vez están saliendo más, así que bueno, pues que no pierdan la esperanza, que yo también tengo esperanza de que salga alguna cura y nos podamos recuperar. Del todo, totalmente. Sí. Verónica, muchísimas gracias por estar en La Tarde con Cristina, por contarnos tu historia, por arrojar pues este mensaje de esperanza a todas esas personas que tienen esclerosis, que lo pasan día a día mal y que no saben lo que va a ser de ellos pues en los próximos días, años. Gracias por venir a contarnos tu historia, por estar con nosotros. Estás invitada cuando quieras a La Tarde con Cristina de nuevo y muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias a ti, Cristina. Nos hemos venido hasta aquí, hasta el Polideportivo San José, porque a lo largo de la mañana se está celebrando la Olimpiada Deportivo-Cultural Guadavisión. Vamos a descubrir todos los detalles, toda la gente que ha venido aquí hoy a divertirse, porque vemos mucho movimiento y queremos descubrirlo. Vamos con ello. Bueno, Isaac, eres el organizador de Guadavisión. Estamos viendo que la gente está volcada durante toda esta mañana. Los niños están ansiosos de poder salir al escenario para disfrutar del deporte y de lo que es el baile. Cuéntanos cómo está siendo todo esto, porque vemos muchísima ilusión y muchísima fuerza. Pues estamos muy felices, estoy sin voz porque son 4 días seguidos que hemos hecho con las 5 categorías que teníamos. Empezamos con secundaria el martes, el miércoles que tuvimos a los más pequeñitos de primero y segundo de primaria en la categoría 1, ayer a los mayores de quinto y sexto, y hoy cerramos esta semana de finales de baile con los de tercero y cuarto de primaria. Muy contentos, como veis es un mini Eurovisión, un Guadavisión aquí en directo en la segunda edición, muy felices. Salió muy bien la primera parte, han sido 15 jornadas entre el deporte, la cultura y el baile,
y bueno, yo creo que tener este recuerdo en los centros educativos y unas prácticas educativas regionales como estas es muy importante y yo creo que les quedará para siempre y ojalá larga vida a WadaVision. Estamos viendo muchísimo nivel, muchísimas ganas porque la grada está completamente volcada en todos los alumnos que salen, muchísima emoción. Muchísima y nervios a flor de piel, daos cuenta que cada día estamos en una media de 1000, 1000 y pico, en total han sido 3735 escolares que se han dado cita en más de 180 equipos y 51 centros participantes de toda la provincia, con lo cual nervio y emoción al máximo. Tenemos muy poquito tiempo porque solo es el espacio que tenemos entre un grupo y otro, pero cuéntanos porque ahí vemos diplomas y medallas. Sí, eso es. Los 3 mejores equipos que hayan conseguido la suma de mejores puntos entre el deporte, la cultura y el baile de hoy conseguirán la medalla, una medalla sostenible de algodón, de madera, y además el ganador conseguirá el trofeo de madera que nosotros llamamos como campeón de esta edición. Muchas gracias, Isaac. Te dejamos irte, que vemos que el grupo ya está a tope. Nosotros nos quedamos viendo WadaVision, disfrutando de la música, del deporte y de esta maravilla que tenemos, porque como podemos ver hay muchísima gente. Gracias a todos vosotros y hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Bueno, pues estamos ahora con Nito Jurado de este WadaVision. Estuviste en Eurovisión 2011. Queremos que nos cuentes un poco, primero, cómo fue esa experiencia y segundo, cómo está siendo WadaVision para ti, porque al final es un mini Eurovisión con niños que lo dan todo, disfrutan del deporte y del baile. Sí, la verdad es que Eurovisión 2011 para mí fue uno de mis mejores momentos en mi carrera artística. Fue una experiencia increíble donde hice muchos amigos, entre ellos el organizador de todo esto, que es Isaac. Y por eso estoy aquí, la verdad es que me encanta, yo soy docente de niños, tengo mi propia escuela, entonces me encanta ver que los niños sacan toda su creatividad y esto es un concurso genial. ¿Es complicado ser jurado en un concurso como este? Sí, la verdad es que sí, además mezcla cultura, deporte y baile, así que no puede estar mejor hecho. Pues te dejamos que sigas observando los bailes, que disfrutes de WadaVision. Muchísimas gracias por estar en la tarde con Cristina. Genial, gracias. Gracias. Continuamos con el programa de hoy y vamos a abrir ya nuestra sección de salud como todos los lunes. Vamos a hablar ahora con la médico de familia Silvia Altabás. Muy buenas tardes como siempre y bienvenida a la tarde con Cristina. Buenas tardes, gracias. Vamos a hablar de un tema que yo creo que no hemos hablado nunca de esto, pero es algo que en los tiempos que corren tendría que tener la gente muy en cuenta a la hora de viajar, porque todos viajamos a muchísimos lugares, no solo de España, sino de fuera, y tenemos que tener una serie de directrices, por decirlo de alguna manera, y de consejos que tú nos vas a comentar ahora, porque es cierto que a veces viajamos a lugares un poco más extraños, más exóticos, ¿no? Y tenemos que tener una serie de recomendaciones en nuestra mente por si nos pasase algo una vez allí. Vamos a hablar de ese botiquín también que se puede llevar a esos lugares. No sé por dónde quieres empezar de todo, porque es verdad que todo esto hay que prepararlo antes de irnos de viaje. Pues claro, igual que vamos a prepararnos qué monumentos voy a visitar o la ruta que voy a seguir a lo largo de mi viaje, es muy importante también planificar la salud. Porque la asistencia sanitaria evidentemente no es igual que en España, en muchos sitios que vamos, pues
pues no hay esa sanidad pública como tenemos aquí, con esa facilidad, y es muy importante, ¿no?, que hagamos pues una organización previa al viaje y con bastante antelación, que eso es lo que la gente muchas veces no sabe. Muchas veces cuando vamos a un país extranjero, bueno, que no tienen esos mismos recursos que nosotros, hay enfermedades endémicas a las cuales ellos están acostumbrados, pero nuestro cuerpo no. Igual que ellos beben las aguas de la zona por donde viven, nosotros no estamos acostumbrados a esa agua y muchas veces bebemos y acabamos con patologías como la típica, que es la diarrea del viajero. Por eso es importante informarse previamente sobre qué enfermedades y qué situación sanitaria está pasando el país en ese momento. Por ejemplo, seguro que has oído lo que pasó hace años con el virus Zika, ¿no? Que hubo un problema, las mujeres embarazadas, había alteraciones a nivel de los fetos, y claro, eso va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces es importante estar actualizado al respecto. Y también no es lo mismo que hablemos de un niño, un anciano, que una mujer embarazada que se dirige a una zona determinada. Entonces, por eso el Ministerio de Sanidad nos dispone para nosotros en la propia página web el de los centros de vacunación internacional, que van a ser diferentes según las ciudades a lo largo, bueno, de la geografía española. Entonces, ahí nos informan sobre dónde debemos dirigirnos, números de teléfono y citas previas que debemos coger para explicarnos específicamente a nosotros, bajo nuestras circunstancias y el tipo de viaje que vayamos a realizar, qué tipo de vacunas debo tener y también los medicamentos que debo llevar hacia esa zona, porque no es lo mismo que yo me vaya de luna de miel a resorts de lujo que me vaya a una ONG de voluntario, ¿no? Van a ser unas circunstancias diferentes. Entonces, también les recomiendo que aparte de esto, que debemos hacerlo con bastante antelación. Antes decían que con 3-4 semanas de antelación pidiendo la cita previa teníamos bastante. Hoy día, ¿qué pasa? Como tú bien dices, estamos viviendo en una época donde queremos cada vez viajar más, ¿no? Hemos vivido unas épocas que si la pandemia, tal, donde hemos estado encerrados en casa y ahora queremos viajar y conocer mundo. Y eso hace que al final haya un colapso en este tipo de sistemas. Por tanto, recomiendo que pidamos una cita previa, son unas 3-4 meses previas al propio viaje. También les recomiendo hacer uso de un seguro de viaje. También hemos tenido noticias recientes, apenas hace poquito, unos meses de noviembre del año pasado, tuvimos ese episodio donde una chica presentó un accidente de moto, ¿no?, en Tailandia, y por desgracia tuvo problemas para volver aquí, que ya está aquí, pero tuvo mucha problemática. Entonces, un buen seguro de viaje donde veamos que logramos cubrir todas esas necesidades, y hay que ponerse en la peor circunstancia, porque nunca vas a pensar que tú vas a tener un accidente de moto en Tailandia, ¿vale? Pero puede ocurrir, y en verte en esa circunstancia, pues que a lo mejor haces un viaje en pareja, lejos de tu familia, en un lugar tan inhóspito, ¿no? Pues te puedes ver pues con el agua al cuello. Entonces, la prevención tiene que empezar también por ahí. Entonces, otra cosa que me gusta a mí hacer, que esto yo que soy muy viajera y me gusta dar tips sobre esto, es llevar una pequeña libreta donde apuntemos información sobre información sanitaria que me pueda ser útil. Por ejemplo, hospitales que pueda haber o clínicas que pueda haber cercanas o que mi propio seguro pueda disponer de esas clínicas en mi ruta, por lo que pueda pasar. Me lo puedo apuntar en mi libreta antes de ir. También el propio número de la embajada y la dirección de la embajada. No sabemos qué nos puede pasar. Igual me quedo sin batería en el móvil, no puedo acceder a internet y puedo tener que hablar con un desconocido y decirle, lléveme aquí a la embajada, ¿vale? Y el número de emergencias del país, porque evidentemente es diferente al que tenemos aquí en España. Eso es lo básico que tenemos que hacer todos. Y luego ya, si quieres, ahora podemos hablar del botiquín. Perfecto. Es cierto que son muchísimos los escenarios que se nos pueden plantear cuando viajamos, no solo pues, el tener determinadas afecciones y a lo mejor es cierto que incluso las personas que tienen determinadas afecciones van muchísimo más previstas de lo que, pues de esas pastillas que tienen que tomar, esos tratamientos, siempre con permisos, porque es verdad que a la hora de viajar en el aeropuerto siempre te van a decir cuál es el tratamiento que estás tomando para poder pasarlo, porque es cierto que tampoco puedes llevar
llevar un montón de pastillas, de medicamentos hacia otro lugar, pero es cierto que son muchos los escenarios que se plantean, accidentes que podemos tener, reacciones alérgicas a cualquier comida, a lo mejor que no estemos acostumbrados a tomar, y es cierto que depende también mucho de la persona, porque a lo mejor en una familia de 4 no es lo mismo una mujer embarazada que los niños, que a lo mejor el abuelo que vaya a viajar. Es verdad que hay que tener una planificación muy grande porque son muchos los escenarios que se plantean. Exacto. Entonces, es cierto que hay un botiquín básico que deberíamos llevar todos, que vamos a hablar ahora de eso, pero gracias a esos centros de vacunación internacional van a valorar mi caso y al lugar donde voy a viajar para determinar qué otras cosas extra debo llevar en ese botiquín, que eso es lo que estaba comentando. Y efectivamente, siempre que vayamos a viajar con medicación, mucha gente, por desgracia, pues tiene que llevar una cantidad, incluso una maleta llena de medicación, o incluso con una nevera o dispositivos respiratorios y tal. Y en ese caso siempre hay que llevar un informe médico donde venga reflejado por qué, las cantidades, ¿no?, que voy a llevar, porque puede suponer un problema, sobre todo a nivel de aduanas, y llegar al país destino y no tener ningún tipo de medicación porque nos la han requisado, y eso suponer un problema. Entonces, el Colegio de Farmacéuticos de la Comunidad de Madrid recomienda un botiquín básico, que me parece muy útil, y no solo para irme a un país extranjero, sino también incluso cuando me voy, pues, Alemania, que me refiero en Europa, ¿no? Que digamos que no es un escenario tan lejano, pero bueno, puede ser también, me voy de caravana y a lo mejor tener ese botiquín me puede venir bien. Lo primero, un material para curas y primeros auxilios básicos, ¿no? Para cualquier corte, herida, roce que me pueda generar el calzado. ¿Qué necesitamos? Algodón, tiritas, esparadrapos, ¿vale?, vendajes y también algún apósito. Con antisépticos que me puedan servir para poder curar esas heridas. Eso para empezar. Lo siguiente, necesitaré para esas vendas una tijera que me permita cortarlo, y también los típicos clips, ¿no?, que tenemos para enganchar ese vendaje. Si ese esparadrapo se me acabe, siempre tener ese tipo de extra por si acaso. Un termómetro, porque muchas veces puede surgir un episodio de fiebre y demás y ser desconocedor de ello, ¿vale? Lo mismo, antipiréticos y analgésicos, ¿no? Algún antiinflamatorio, paracetamol, que me pueda ser útil, pues si eso, paso un momento algún tipo de infección y demás. La diarrea del viajero es una cosa que es muy frecuente para nosotros, a muchos que hemos viajado pues nos ha pasado, ¿no? Pues alguna fruta contaminada que hemos comido, que recomiendo, eso sí, siempre utilizar alimentos que sean lavados con agua embotellada, evitar siempre consumir aguas embotelladas, no utilizar el agua del grifo, por ejemplo, siempre es mejor lavarse los dientes, por ejemplo, con el agua embotellada. Entonces, para ese tipo de perfil, pues muchas veces nos surge la diarrea del viajero. ¿Y qué tendríamos que tener? Pues antidiarreico, ¿no?, y suero oral, unos sobrecitos que podemos mezclar en 1 litro de agua y ir consumiéndolo para evitar la deshidratación. Hay personas que les pasa el escenario completamente diferente, y es que me voy de viaje y es que no voy al baño y me pego 7 días sin ir al baño, ¿vale? Pues esa circunstancia también pues no te hace disfrutar del viaje. Entonces algún tipo de laxante o supositorio puede ser útil. Crema solar, siempre, no sabemos en qué circunstancia me voy a encontrar y es importante evitar quemaduras, y también los repelentes. Este tipo de medicamentos que venden en las farmacias no nos sirven todos, ¿vale? Es decir, no todos tienen la misma composición. De hecho, hay algunos que pueden matar al mosquito tigre, pero otros no. Y dependiendo de la zona, voy a necesitar unos u otros. Entonces, estos repelentes nos lo va a facilitar el tipo de sustancia que debe llevarse el Centro de Vacunación Internacional, ¿vale? Como decíamos. Luego algún medicamento para el mareo, fundamental. Y antihistamínicos, porque cuántas veces nos ha picado no sé cuántos mosquitos y estoy rascándome constantemente, pues algún antihistamínico nos podría ir bien. Depende de las circunstancias y las patologías del paciente, muchas veces, a veces incluso damos algún tipo de crema con algún corticoide por si vemos pues algún tipo de erupción y demás, muchas veces podemos recetarlo, pero eso siempre bajo la receta del médico. En el caso, por ejemplo, de los pacientes crónicos, llevar sus recetas como estábamos comentando, y ya cosas extra que me puede decir el Centro de Vacunación Internacional, antipalúdicos, es decir,
medicamentos frente a la malaria, y en algún perfil de personas que, como decíamos, van de voluntario y no tienen acceso a un agua potable segura, pues existen también pastillas que higienizan el agua, la puedes echar y de esa forma la potabilizan, ¿vale? Entonces, lo que vengo a decir con esto es que si nos damos cuenta, un viaje va más allá, ¿no?, de planificar dónde voy a ir, qué cosas voy a ver y lo bien que me lo voy a pasar, que eso está fenomenal. Pero para poder viajar, ¿no?, y disfrutar de ese gran placer de la vida, que es conocer otras culturas, yo creo que hay que planificar también la salud para evitarnos grandes sustos. Pues Silvia, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque yo creo que lo has explicado perfectamente, no hay nada más que añadir, la planificación, el tener un poco de previsión esos meses antes, no solo hacerlo los 15 días anteriores allá a ese viaje, porque es cierto que vacunaciones tienen su tiempo, encontrar todo eso que nos mande ese médico también lleva su tiempo, pero por lo demás es cierto que acudir a la persona que te va a decir en tu situación específica qué es lo que tienes que llevar, hacerlo con tiempo y disfrutar del viaje. Eso es. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene. De nada. Continuamos con el programa de hoy y vamos a hablar ya de la Fundación Ibercaja porque tenemos para eso a su directora, la directora de la Fundación Ibercaja aquí en Guadalajara, Ángela Olguera. Muy buenas tardes, lo primero de todo, y bienvenida a La Tarde con Cristina. Buenas tardes, Cristina, y muchísimas gracias por darme oportunidad de venir a este espacio. Vamos a hablar un poco de todas esas actividades, toda esa agenda que tiene la Fundación Ibercaja, que es muy amplia. Se presentó la semana pasada para que todas las personas que son de Guadalajara y de fuera, no solo de Guadalajara, puedan disfrutar de la Fundación. Pero si te parece, antes de empezar a hablar de todas esas actividades que se van a realizar a lo largo de estos meses, vamos a hablar de esas que se han realizado y de lo que es la Fundación Ibercaja y lo que implica para aquí, para Guadalajara. Pues la Fundación Ibercaja, te podría responder de un modo muy institucional, porque es la transformación de la que era la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja en 2014, por la Ley de Cajas, pero es una entidad con muchísima tradición. El año que viene hacemos ya 150 años, y si hablamos de Guadalajara, la presencia aquí empezó en 1972 con la Escuela Familiar Agraria, la EFA de Humanes, y el centro que se llamaba entonces Centro de Promoción Cultural Arriaca. Es un centro en el que enseguida se empezó a impartir formación profesional. Sabéis que la obra social y la Fundación Ibercaja estamos muy vinculados y muy comprometidos con el tema de la educación. Se hacía formación profesional reglada, que luego pasó al centro que tenemos actualmente, el de Capitán Arenas con Dr. Fleming, y se impartían entonces FP1 y FP2, y posteriormente hasta el año 99-2000, el curso 99-2000, ciclos formativos de grado superior. Es mucho el recorrido que lleva Ibercaja, y la Fundación aquí en Guadalajara al final es un referente para todas las personas que necesiten utilizar o necesiten hacer uso de la Fundación en algún momento. Hay muchísimas exposiciones que se van realizando a lo largo del año. Al final es un espacio en el que tiene cabida todo, por decirlo de alguna manera, esas personas que quieren exponer su arte, formar parte de esas actividades, esas otras personas que forman parte de esa fundación de una manera un poco más pasiva, pero que también hacen uso de ella en cualquier momento del año. Es una fundación con mucho nombre y con mucho significado aquí en Guadalajara. Sí, es que fíjate, hablando de historia que hablábamos antes, la guardería que había en Guadalajara se inauguró en el año 76, en un momento en el que la mujer se incorporaba al mundo laboral y no había el problema, el obstáculo principal para esa incorporación era dónde dejar a los hijos, las hijas. Entonces, una de las fortalezas de lo que es ahora Fundación Ibercaja era saber adaptarse y detectar las necesidades que tenía la población cuando no la cubría o bien la iniciativa pública o la privada. Y por eso se abrió aquella guardería que yo creo que más de la mitad de los niños de Guadalajara pasaron por ella, ¿no? Actualmente pues detectamos otras necesidades, otras inquietudes, podríamos decir, y como tú bien apuntabas, por ejemplo, la sala de exposiciones. Claro, nuestro centro es un centro muy grande, es un centro que tiene 2.500 metros cuadrados en el centro de Guadalajara y tiene espacios muy diferenciados. Esa sala de exposiciones, salón de actos,
15 aulas, entre las que hay una cocina, un espacio de arte. Bueno, la verdad es que es un centro muy completo. Y en sala de exposiciones está permanentemente ocupada, abiertos a miles de propuestas, a colaboraciones con otras entidades. Bueno, ahora mismo se inaugurará a principios de junio la exposición de la Asociación de la Prensa, del Rally Fotográfico, que se hace anualmente. Posteriormente tendremos una muestra de los alumnos y alumnas de artes plásticas, de dibujo y pintura y de acuarela. Bueno, esa os la recomiendo muchísimo porque aunque sean alumnos y alumnas, no sabéis qué nivel tiene. Es impresionante, la verdad es que merece la pena. Y después, para cerrar, digamos, el curso de exposiciones, durante todo el mes de julio vamos a tener una muestra de cómic que es de un concurso de Fundación Ibercaja, que se llama Universo Goya. Está dirigido a jóvenes creadores que tienen, bueno, muchas maneras de plasmar su relación con la biografía o la obra de Goya, y estará durante todo el mes de julio por las mañanas. ¿Cómo es preparar esa agenda? Cada vez que tenéis que pensar en esa organización, en todo lo que se va a hacer dentro de lo que es la Fundación Ibercaja, son muchísimos los frentes abiertos, muchísimas las actividades que se realizan. ¿Cómo es prepararla para que cada año se pueda dar respuesta a las inquietudes de toda la población? Pues detrás de todo ese trabajo, ahora mismo soy yo la parte visible hoy, pero hay un equipo que le pone muchísima ilusión, que disfruta mucho del trabajo que hace, disfrutamos todos mucho. Yo creo que eso se transmite, que estamos abiertos a sugerencias, a críticas, que siempre son muy constructivas, y sobre todo estamos muy pendientes de qué necesidades están surgiendo o qué inquietudes. Por eso la programación es cambiante, está muy viva, tanto en cualquiera de los aspectos, tanto en lo que pueden ser conferencias, conciertos, exposiciones, cursos, cualquiera de ellas. Estamos abiertos también a muchas colaboraciones. En mi opinión, el colaborar con otras entidades, bien sean públicas, bien sean privadas, nos enriquece a todos y sobre todo mejora la calidad de la oferta que podemos ofrecer a toda la ciudadanía de Guadalajara. Es cierto que nos has mencionado una serie de actividades que van a tener lugar a lo largo de estos próximos meses, son muchísimas las que va a haber. Sí que me gustaría que nos mencionases alguna otra cosa a destacar aquí en la entrevista y luego dónde puede dirigirse todas esas personas que nos estén escuchando, interesadas en todo lo que va a ocurrir en esa agenda, en esas actividades, dónde pueden tener esa información y dónde pueden acercarse, porque es verdad que esto es un continuo, lo acabas de comentar, es no parar y es al final dar respuesta a todas esas inquietudes de la población. Así es. La manera más sencilla de estar informado es registrándose en nuestra página web, pero sí que hay personas que no les gusta el meter sus datos en una web. Pueden consultar la página sin registrarse. Es lo más actualizado porque, como te decía, sacamos mucha programación y se actualiza casi a diario la web. Entonces, todas las personas que quieran informarse a través de la página web nos llaman por teléfono o pasan por el centro, que estamos siempre encantados de atenderles. Y próximas actividades, pues muy variadas, como siempre. Tenemos 2 talleres de cata de vino, uno de tintos de crianza y otro de blancos jóvenes, más fresco ya de cara a estas temperaturas. Tenemos 2 catas comentadas de productos de Guadalajara que hacemos en colaboración con APAG. La primera es de cervezas La Bayuca y la última, para cerrar el curso, porque luego volvemos en octubre con esas catas, bueno, helados laibense. ¿Quién no ha ido a tomarse un helado a laibense? Y esa cata va a ser muy especial, es la primera vez que la hacemos. Yo creo que va a tener mucho éxito. Tenemos también talleres manuales con flores preservadas y tenemos sobre todo, ahora ya estamos preparando y se está publicitando, la programación dirigida a niños, niñas y jóvenes para el mes de julio. Esa época en la que los padres muchas veces no sabemos qué hacer con los hijos y hay talleres muy variados, hay robótica, hay un taller de cómic, un taller de expresión de emociones.
próximamente saldrá uno de cocina también, bueno, que es muy variado. Así que mi recomendación, página web, o bien nos llaman por teléfono o vienen al centro. Pues Ángela, muchísimas gracias por estar hoy en la tarde con Cristina. Animamos a todas esas personas que quieran conocer esa agenda, que quieran participar de todas esas actividades, en esas exposiciones, a que vayan a la Fundación Ibercaja, que se metan en esa página web y descubran todos los detalles, porque ahí está desglosado cada una de esas actividades, esos horarios, cómo se puede participar. Muchísimas gracias por venir a la tarde con Cristina. Te tendremos muy pronto por aquí hablando de muchísimas más actualizaciones de todo lo que va a ir pasando en la Fundación. Y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, por venir a la tarde con Cristina. Muchísimas gracias a ti, Cristina. Y nos vamos directos a Lovera porque nuestro compañero Javi Lobo nos va a hablar de la Mancomunidad Vega de Lenares. Hola, buenos días. Yo soy Rafa. Vanessa Laverde, mucho gusto. Vengo de la Mancomunidad de la Vega de Lenares. Estamos ofreciendo... La Mancomunidad Vega de Lenares está recorriendo los establecimientos hosteleros, ofreciendo un nuevo servicio, el servicio de recogida puerta a puerta del contenedor marrón de los residuos orgánicos. La Mancomunidad Vega de Lenares instala el nuevo servicio de recogida puerta a puerta de los residuos orgánicos. Esta iniciativa busca promover la adhesión de establecimientos de los 9 municipios a este innovador sistema, que facilita el reciclaje y mejora la valorización de estos residuos. Abre tu puerta a la orgánica se dirige a grandes generadores de residuos, como hoteles, restaurantes y cafeterías de los 9 municipios mancomunados. El servicio se presta lunes, miércoles y viernes, de 16:30 a 20 horas, con un camión recolector de residuos, y se irán ajustando las frecuencias y el horario en función de las necesidades del servicio. Todos los establecimientos contarán con el servicio Fast Pickup, desde el que pueden solicitar una recogida extraordinaria o adelantar la misma en situaciones especiales. En este contenedor marrón se deben depositar los restos de comida, cáscaras de huevo, pozos de café y los materiales biodegradables, incluidos tapones de corcho o virutas de madera. Tan fácil como dejar el contenedor a la puerta de nuestro establecimiento. De lo demás se encarga la Mancomunidad Vega de Lenares. La Mancomunidad Vega de Lenares apuesta por la economía circular y las prácticas sostenibles. Pues hasta aquí el programa de hoy. Nosotros nos volvemos a ver mañana a la misma hora, a las 5 de la tarde, para seguir contándoles todo lo que ocurre en Guadalajara y en la provincia. Disfruten de la tarde. En la tarde con Cristina todo puede pasar. Esta tarde con Cristina, un balcón para mirar lo que pasa en Guadalajara, ella te lo va a contar, con temas de actualidad y los mejores invitados. En la tele local todo queda conectado, con temas de actualidad y los mejores invitados. En la tele local todo